R oportunas. Un alto porcentaje de la población mexicana padece de infección por hongos en las uñas. Esto se considera un problema de salud pública, se conoce en medicina como onicomicosis. Irlanda Maya nos tiene más información. La onicomicosis es una infección en las uñas causada por un hongo. Las infecciones micóticas de la uña se observan con más frecuencia en los adultos y generalmente están precedidas por la infección micótica en los pies. Las uñas de los pies se afectan con mayor frecuencia que las uñas de las manos. Las personas que frecuentan piscinas públicas, gimnasios o duchas y quienes transpiran mucho comúnmente presentan infecciones de tipo moho. Los hongos que las causan prosperan en áreas húmedas y cálidas. Algunos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de contraer una infección por hongos en las uñas son arreglarse las uñas de manos y pies con instrumentos de uso público, sufrir lesiones leves en la piel y en las uñas, como machucones y mordisquearlas, tener una deformidad o enfermedad en la uña, tener la piel húmeda por mucho tiempo, es decir, no secarse bien los pies al salir de bañarse, tener un sistema inmunitario bajo por algún padecimiento concomitante, usar calzado cerrado, padecer sudoración excesiva en los pies. Esta patología es muy rara en niños, pero puede manifestarse a partir de la adolescencia. En México, según la Secretaría de Salud, se estima que existe una prevalencia alta. 50% de la población general tiene hongos en las uñas, informó Irlanda Maya. Bueno, y para hablar acerca de los hongos en las uñas nos acompaña el doctor Edgar Álvarez Trejo, médico cirujano y director de la Escuela de Podología de México. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buen día. Bueno, pues nos llama una señora del público para comentarnos que ella ha tenido hongos en las uñas desde hace años, que ha probado de todo para quitárselos. Dice que fue con un dermatólogo que se los quitó por completo, pero hace poco le volvieron a salir. Pregunta si este padecimiento tiene cura o siempre va a recurrir el problema, doctor. Sí tiene cura, pero lo que pasa es que la tasa de éxito es no del 100%, anda más o menos por el 90%. Lo que sucede es que no nada más se trata del tratamiento del hongo como tal o del tratamiento farmacológico que se puede prescribir, sino que a veces es necesario también modificar un poquito el estilo de vida alrededor del paciente como para prevenir las recurrencias de la enfermedad. Exactamente cómo está conformada la uña, cuántas capas tiene la uña, qué tipos de forma hay de uñas y cuáles son más propensos a desarrollar hongos. Bueno, las uñas son un anexo de la piel, son más o menos células parecidas a las mismas de la piel, pero están conformadas por alrededor de 10 a 12 capas de células que van envejeciendo de abajo hacia arriba. Las uñas, eso hace que tengan un cierto grosor en específico. Tipos de uñas hay varios tipos dependiendo de la curvatura o del exceso de curvatura que puedan tener en el dedo. Esto está a veces modificado por la forma en cómo caminamos o por traumatismos, por alguna infección previa que puede modificar la curvatura de la misma. Doctor, ¿y cómo hay que cortar las uñas? ¿Cuál es la forma adecuada de cortar las uñas de los pies? Siempre hay que tratar de cortar las uñas de forma recta. Sería un error tratar de cortar las uñas de manera redonda en las puntas, porque esto hace que los laterales de la uña se crezcan hacia abajo, hacia los canales, y entonces se encarnen, que eso es un problema de onicocriptosis, ¿no? Que es otro tema diferente, pero siempre rectas, permitir que la uña crezca un poquito más de la cuenta, que rebase el límite de la piel, y entonces hacer un corte recto totalmente. Ahora, algo bien común hoy en día entre las mujeres es el ponerse uñas postizas. Sí. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una mujer que se pone uñas postizas en las manos? Porque si no, puede quedar, si hay algún espacio, digamos, entre la uña postiza y la uña de la mujer, pues ahí puede entrar agua y se pueden formar hongos, ¿no? Sí pudiera ser el caso. En primer lugar, yo creo que lo primero que hay que fijarse muy bien es acudir a un lugar donde los instrumentos que utilicen para cortar las uñas y todo lo demás, pues, para colocar uñas postizas, pues esté limpio, ¿no? Y esté estéril. Además que la colocación sea buena, porque sí, entonces permitimos que se forme algo de humedad, calor en la zona, y entonces es un lugar ideal para que crezcan los hongos, ¿no? Y además, bueno, pues estarlas retocando con frecuencia precisamente para evitar estos espacios que permitan el paso de agua, ¿no? Por supuesto, y tener una buena observación de las uñas. Ante cualquier cambio, pues sí, es importante ponerle atención a ellas, ¿no? ¿Cuál es el aspecto de los hongos en las uñas? ¿Cómo se ve la onicomicosis? Bueno, las uñas normalmente empiezan a perder su brillo natural, empiezan a hacerse un poco más opacas.
pierden color, normalmente son rosadas por el riego sanguíneo debajo de ellas, pero empiezan a cambiar de color hacia amarillos, verdes, cafés, inclusive negras, se ven las uñas, y en algunos casos también se hacen más gruesas y se rompen fácilmente. ¿Dan algún tipo de manifestación clínica, dolor, comezón, alguna molestia? En la mayoría de los casos no, casi todos los casos de onicomicosis son asintomáticos, a excepción de un hongo en específico que sí puede causar inflamación alrededor de la misma, pero en la gran mayoría de los casos no pasa nada y es por eso que a veces se omite o no se lleva a cabo un tratamiento, ¿no? Reinaldo Lara a través de Twitter pregunta si existe el riesgo de desarrollar onicomicosis en una uña del pie donde le pisaron jugando fútbol. No habría razón si es que no hay otros factores de riesgo, ¿no? Claro, como tal, el traumatismo directo a la uña no provoca la infección por hongos, pero sí abre una puerta de entrada para que los hongos penetren y empiecen a provocar infección. Si está bien cuidado y hay una buena higiene, no tendría por qué suceder. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de hongos en las uñas? Primero, clínicamente, con las características específicas de cambios en la uña, y lo más conveniente sería hacer un cultivo de la uña para que nos confirmen entonces el diagnóstico. ¿Cómo se hace este cultivo de la uña? ¿Qué tipo de tejido se toma? Bueno, lo más sencillo es tomar una muestra, un raspado ligero de la uña y irlo a ver directamente al microscopio. Se puede ver ahí las hifas, que son las células de los hongos, pero esto no confirma el genotipo del hongo, ¿no? Igualmente se puede tomar una muestra de raspado de la uña, si se puede, de varias zonas diferentes, y entonces enviarlo al laboratorio y ellos nos confirman qué tipo de hongo es el que nos está afectando. ¿Y cuáles son los tipos de hongo que con mayor frecuencia pueden afectar las uñas? 3 en específico, grupo de dermatofitos, que son precisamente los hongos que afectan piel, cabello, uñas, y se llama Trichophyton rubrum, que es por mucho el más común, más o menos el 80% de los casos, Epidermophyton flocosum y Microsporum, se llaman los 3 tipos. ¿Estos hongos también pueden ocasionar problemas entre los dedos de los pies, por ejemplo? ¿Son los mismos tipos de hongos que ocasionan el pie de atleta, por ejemplo? Sí, precisamente son los mismos. De hecho, la onicomicosis se considera una extensión de la infección por hongos en la piel. Casi siempre hay un antecedente de infección en la planta del pie, o comúnmente llamado pie de atleta, que entonces ese mismo hongo sube e invade los espacios interdigitales y a veces también las uñas. ¿Cuánto riesgo existe de desarrollar onicomicosis o pie de atleta en el caso de las personas que acuden a regaderas públicas, albercas públicas y caminan descalzos? El riesgo aumenta de manera exponencial, evidentemente, en un lugar donde hay mucha gente, donde también todos ellos andan descalzos, los hongos están ahí presentes, se junta el factor humedad, el factor calor, y entonces es mucho más sencillo contraer este tipo de enfermedad definitivamente. ¿El sol mata los hongos? No, no los mata. Entonces, la orilla de una alberca donde le está pegando el sol todo el día, ¿también existe el riesgo de contagiarse con hongos? Sobre todo porque es una zona donde hay agua estancada, normalmente en las orillas de las albercas son regaderas, y entonces la temperatura, el calor y a veces la oscuridad son factores de riesgo para que el crecimiento de los hongos sea todavía más evidente. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Tratamientos en específico tiene que ser tratamiento farmacológico, definitivamente. Para los casos leves de onicomicosis tenemos desgraciadamente pocas opciones, solamente las lacas como amorolfina funcionan muy bien de manera tópica en las uñas. Son tratamientos largos y si tuviéramos un caso todavía más serio, sí necesitaríamos indicar también un medicamento vía oral, un antimicótico vía oral. Ahora, nos preguntan vía telefónica, una llamada anónima, dice, tengo 2 dedos con hongos, uno en cada pie, me he puesto de todo y no se me quitan, ¿qué puedo hacer? Para empezar, consultar a un médico, ¿no? Claro, a un podólogo o a un dermatólogo, ¿no? Correcto, sí. En primer lugar, pues hacer un diagnóstico preciso de que de veras se trata de un hongo y no de algún otro factor que puede estar afectando la uña. Y como le decía hace un momento, pues es mucho más importante a veces modificar los factores de riesgo, los factores ambientales que rodean la enfermedad, más que el tratamiento farmacológico como tal. Nos preguntan a través de Twitter, dicen que tienen 2 uñas de los dedos, las 2 uñas de los dedos gordos de los pies son muy gruesas y muy opacas, pero siempre han sido así, si puede tratarse de hongos en las uñas.
Pudiera ser el caso, pero habría que descartar algún tipo de enfermedad metabólica, no nos dice su edad, creo yo, pero muchas veces hay cambios del mismo estilo por edad, por envejecimiento o por traumatismos constantes en la uña sin que esto signifique que se tenga una infección. Por ejemplo, los atletas, los maratonistas, ¿pueden tener este tipo de cuestión? Sí, claro, todas aquellas personas que mantienen los pies húmedos por cuestiones laborales o aquellos, por ejemplo, atletas que utilizan sus pies y que reciben traumas directos en la uña constantemente. Ahora, el uso de desinfectantes, por ejemplo, cuando uno va a bucear y se pone, bueno, trajes de buzo, estos wetsuits, cuando uno va al rafting en un río muy frío y bueno, le prestan a uno estos zapatos especiales que se ponen, que generalmente están húmedos, están mojados y bueno, pues los han usado quién sabe cuántos cientos de personas antes, pero por lo que comentan es que le ponen desinfectante después de cada uso. ¿Esto permite eliminar el riesgo de contagio de los hongos? Lo disminuye. Sin embargo, otra cosa que es bien importante en la infección por hongos es el estado de salud integral del paciente. Si tenemos las defensas de la persona. Claro, si tenemos un sistema inmune comprometido, entonces es casi seguro que vamos a tener una infección, no nada más por hongos, sino bacteriana, viral, etcétera, ¿no? Cualquiera sea el caso. Claro. Ahora, cuando no se tratan los hongos, ¿qué puede pasar? Desgraciadamente, en pacientes sanos, aparentemente sanos, no pasa gran cosa, porque, como decíamos hace un momento, son asintomáticos. Solamente hay que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen un sistema inmune muy comprometido, o pacientes diabéticos, pacientes que tienen una circulación muy pobre en piernas y pies, porque entonces si estas lesiones pueden complicarse, pueden pasar a la piel la dañan fácilmente y luego se sobreinfectan, ¿no? Sobre todo por bacterias. Entonces ahí sí se compromete el dedo, o el pie o todo el miembro inferior, ¿no? Vaya, con consecuencias graves que en casos extremos pueden llegar a una amputación. En casos muy aislados y extremos, pero sí pueden llegar a una amputación. Patricia Vega, vía telefónica, pregunta, ¿por qué no se le quita el hongo que tiene en el dedo gordo del pie? Dice que lleva 3 años de tratamiento y que no se le quita. ¿Cuáles pueden ser las causas? Un tratamiento no bien indicado, a lo mejor la misma dosis que no haya sido adecuadamente prescrita, o igualmente el uso de calzado, a lo mejor que es demasiado apretado y está traumatizando la uña todo el tiempo. En el caso de las mujeres eso es algo frecuente. Y también, pues igual, a lo mejor hay alguien en casa mismo que tiene la enfermedad y puede ser que sí mejore, pero se reinfecta frecuentemente. Armando Santoyo pregunta si el usar el mismo calzado teniendo contaminadas las uñas de los dedos de los pies complica la rehabilitación. Sí, claro, por supuesto. Los zapatos son un lugar perfecto, son como una incubadora de hongos, entonces sí es recomendable cambiar los zapatos lo más frecuentemente posible, permitir que se sequen por el sudor natural que tenemos en el pie y pues sí tener algo de precaución, sobre todo con la higiene, ¿no? Claro. Ahora, lo que usted comenta, pues, ¿qué tan recomendable es? ¿Cuántos zapatos tenemos, pares de zapatos tenemos que tener para poder hacer estos cambios regularmente y permitir que la piel, el cuero del zapato se seque después de haberlo usado todo el día? Bueno, esto es un poco complicado porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener varios pares de zapatos, ¿no? Zapatos diferentes, ¿no? Lo que sí por lo menos deberíamos de tratar de no repetir el mismo zapato todos los días, o por lo menos alternar entre un par y otro para permitir que estén secos, sobre todo, y pues básicamente es eso, ¿no? Areli dice que lleva medio año de tratamiento con ketoconazol y miconazol y no ve avances. ¿Qué es lo que le recomiendan? Estos son medicamentos precisamente para antimucóticos. Bueno, de hecho el ketoconazol no es el principal medicamento de elección, no tiene muy buena función en las uñas. Y el miconazol, la única presentación que tiene es tópica y es en crema. Las cremas no funcionan sobre las uñas. Entonces creo que es un tratamiento mal indicado y podrá pasar 6 meses más y sin resultados. Entonces, ¿cuánto es el tratamiento promedio, digamos, de la onicomicosis? Por lo menos hay que establecer un tratamiento de entre 4 a 6 meses, si el caso es de leve a moderado. Si es todavía más severo, a veces vamos hasta 1 año o un poco más, dependiendo de cada caso en específico. Pero son meses, meses de tratamiento. Claro. Agustín Rivera pregunta si se soluciona el hongo extirpando la uña del dedo. Pues eso no es una indicación de tratamiento. No, de hecho está contraindicado quitar la uña porque lo único que hacen es deformarla más y la siguiente uña que crezca va a tener muchos problemas. No hay ninguna indicación para quitarla, salvo el utilizar un tratamiento específico.
Pues doctor Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna en torno a la onicomicosis, los hongos